Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Saúl López Santizo. En este momento tengo el gusto de presentarles una reflexión, un estudio que tiene que ver con Marcos capítulo 14 del 43 en adelante, donde vamos a ver por qué y cómo arrestaron al Señor Jesús, cómo fue el juicio por parte de los líderes judíos y cómo fue la negación de Pedro, por qué y qué podemos aprender de todo esto. Recordemos que el Señor Jesús estaba con sus discípulos en un lugar que se llamaba Getsemaní, y ahí dice que en el momento que Jesús aún estaba hablando con ellos, llegó Judas, uno de los 12, acompañado o con él una multitud con espadas y garrotes de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos, y el que le entregaba les había dado una señal diciendo: al que yo bese, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y habiendo llegado, inmediatamente se acercó a él diciendo: Rabí, o maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Entonces llega una multitud, dice aquí nuestra descripción, dirigida por Judas, que era uno de los 12. Dentro de la multitud habían soldados, habían alguaciles, que llegan a arrestar al Señor. Lo hacen sin ningún cargo, sin ninguna orden de aprehensión, sin otra causa. Lo hicieron en una forma ilegal, de noche. Llega Judas, que él, como era uno de los que estaba cerca del Señor, era uno de los 12, sabía que el Señor iba a estar a esa hora en ese lugar, era su momento de oración, y en una forma hipócrita, podemos decir, llega y le besa posiblemente la mano, como lo hacían los discípulos con los maestros, y le dice: maestro. Inmediatamente arrestan al Señor, y sigue diciendo nuestra descripción: pero uno de los que estaban ahí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Otro de los evangelios paralelos nos menciona que se trata de Pedro, quien trató en una forma puramente humana o hasta temperamental de defender al Señor. Sacó la espada, pero lo único que hizo fue cortarle la oreja a este siervo, que en otro lado le menciona el nombre, era Malco, siervo del sumo sacerdote. Entonces Jesús, dirigiéndose a ellos, les dijo: ¿habéis salido con espadas y garrotes para arrestarme como contra ladrón? Cada día estaba con vosotros en el templo enseñando, y no me prendisteis, pero esto ha sucedido para que se cumpla la escritura. El Señor le está diciendo aquí que ellos lo están arrestando en una forma secreta, pero Él estuvo hablándoles en público, enseñándoles en el templo. Y dice: abandonándole, huyeron todos. Aquí se está refiriendo a sus discípulos. Cierto joven le seguía, vestido solo, como con una sábana sobre su cuerpo, desnudo, y lo prendieron. Pero él, dejando la sábana, escapó desnudo. Aquí entonces vemos que los discípulos le abandonan, y el Señor Jesús afronta solo, el arresto y luego el juicio y todo lo que vamos a ver más adelante. Este joven que
huyó. Se cree que haya sido el mismo Marcos el que está describiendo aquí la narración. Entonces llevan al Señor a la casa del sumo sacerdote. Recordemos que era de noche. Llevaron a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes, ancianos y los escribas. Esto se trata del grupo que se llamaba Sanedrín, o sea, el Consejo Supremo del pueblo judío. Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Aquí posiblemente alguien entra a Pedro para que esté dentro del patio. Vamos a ver adelante qué sucedió. Dice, estaba sentado con los alguaciles o los sirvientes, calentándose al fuego. Posiblemente había frío en esa noche. Y los principales sacerdotes y todo el concilio, o sea, el Sanedrín, procuraban obtener testimonio contra Jesús para darle muerte. Aquí ya vemos que hay una idea predeterminada contra el Señor, porque muchos daban falso testimonio contra él, pero su testimonio no coincidían o no eran idénticos. Unos decían una cosa, otros decían otra. Algunos levantándose y daban falso testimonio decían, nosotros le hemos oído decir, yo destruiré este templo hecho por manos y en 3 días edificaré otro no hecho por manos. Aquí le están agregando porque el Señor no había dicho esto, sino él, refiriéndose a sí mismo, había dicho, destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Están cambiando aquí lo que el Señor dice. Y ni siquiera en esto coincidía el testimonio de ellos. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, se puso en medio y preguntó a Jesús, ¿no responde nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote diciendo, ¿eres tú el Cristo o el Mesías, el Hijo del Bendito? Y Jesús entonces le dice, confiesa y le dice, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder. Aquí se está refiriendo al Cristo resucitado. Y viniendo con las nubes del cielo, en la segunda venida del Señor, nos hace recordar la profecía que habló Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus ropas, dijo, ¿qué necesidad tenemos de más testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos le condenaron diciendo que era reo de muerte. Estos líderes entonces religiosos del pueblo de Israel, que no quisieron recibir a Jesús como el Cristo y no quisieron creer, lo condenan a muerte porque el Señor dijo que Él es el Hijo de Dios. Y comienzan a escupirle el rostro y a darle puñetazos y a decir profetiza, y los alguaciles le recibieron a bofetadas. Ahora regresemos aquí a lo que sucedió con Pedro. Dice, entonces Pedro, abajo en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote. Y al ver a Pedro calentándose, lo miró y dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Pero él negó. Aquí está la primera negación. Ni sé ni entiendo de qué hablas. Y salió al portal y un gallo cantó. La primera vez. Cuando la sirvienta lo vio de nuevo, comenzó a decir a los que estaban ahí, este es uno de ellos. Pero él negó otra vez, segunda negación. Y poco después, los que estaban ahí volvieron a decirle a Pedro, seguro que tú eres uno de ellos, pues también eres Galileo. Su propia forma de ser, de pensar, de hablar y de vestir, lo delataban como que había estado con el Señor. Pero él comenzó a maldecir. Aquí
a hacer un voto bajo maldición y a jurar: yo no conozco a ese hombre de quien habláis. Y al instante un gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho, las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces, y se echó a llorar. Vemos entonces a Pedro que había confiado en sí mismo para ser leal al Señor. Había dicho: aunque otros te negaren, yo no te negaré. Cuando el Señor le dice: velad y orad, el espíritu está presto, pero la carne enferma, él confió en sí mismo. Trató de defender al Señor con una espada, pero lo único que hizo fue cortar una oreja. Luego, él sigue de lejos al Señor Jesús. Tenemos nosotros que no estar alejados del Señor, sino estar cerca del Señor Jesús. Luego, tiene comunión con los impíos, con los sirvientes del sumo sacerdote que están calentándose alrededor del fuego, y es cuando él empieza a negar al Señor. El Señor, en su misericordia, entonces le da la señal de que cuando el gallo haya cantado 2 veces, él le había negado 3 veces. Y él dice que llora. Esta es una señal de que le duele y reconoce que él ha pecado, y más tarde sabemos nosotros que Jesús lo restaura en su amor y su misericordia, y él luego pasa a ser usado por el Señor. Entonces vamos a ver aquí que el Señor, aún las circunstancias negativas, aún ese juicio ilegal, aún el odio de sus enemigos, la traición y el sufrimiento, él usó todo eso para cumplir las Escrituras y para salvarnos, para ir a la cruz y para dar esa victoria, que ha sido la victoria más grande de todos los tiempos, que es la victoria que él obtuvo contra el pecado en la cruz del Calvario, que nos ha salvado de la muerte eterna, nos ha dado vida eterna, nos ha hecho parte de la familia de Dios. Tenemos nosotros que aprender entonces de que tenemos que seguir al Señor de cerca, ir y orar y velar que no entremos en tentación. El espíritu a la verdad está presto, pero la carne es débil. Tenemos que confiar solamente en el Señor. Que esta meditación sea de bendición para tu vida espiritual, para que tú y yo dependamos del Señor, que tú y yo aprovechemos esta gran victoria que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Que Dios te bendiga y te guarde en este momento. Espero que sea de bendición. Te invito a escuchar otra vez este video, a compartirlo, si así lo deseas, danos un like y a escuchar los anteriores. Y si no te has inscrito, te invito a que te inscribas, siempre haciéndole clic a la campanita para recibir notificaciones. Amén.